Y en el capítulo 4 es precisamente en donde vemos esta escena. Esta escena era una escena verdaderamente triste. El pueblo de Dios debía de reconstruir el templo, o sea, la casa de Dios, pero en vez de esto el pueblo cedió a las demandas de sus detractores y la reconstrucción de la casa de Dios había cesado. Noten rápidamente conmigo el capítulo 4 y lo que dice el versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. En otras palabras, los adversarios habían salido con la suya. Y el pueblo, lamentablemente, por temor al hombre, sucumbió a las infamias, a las falsas acusaciones e intimidaciones, y fácilmente lo dejó todo y cesó de trabajar en la obra de Dios. Y lo más triste de todo esto era que el pueblo se llegó a sentir cómodo con esta nueva orden del rey a que se detuviera la obra. En otras palabras, lo habían olvidado. Pero peor, habían olvidado a Dios. Era algo similar a lo que sucedió hace aproximadamente unos 5 años con lo de la pandemia, en donde el gobierno, demostrando actitudes corruptas y de mentira, demandaron a las iglesias a que éstas cerraran sus puertas. Muchas iglesias en ese entonces le creyeron al gobierno y permanecieron cerradas, obedeciendo al gobierno y desobedeciendo a Dios. Y así como el pueblo de Israel, la iglesia se sintió cómoda. El día del Señor, el día más importante en la vida del creyente, se tomó muy a la ligera y negligentemente dejaron de congregarse para adorar a Dios. Y así como en aquel entonces el pueblo de Israel había tomado la orden del rey como la perfecta excusa. Así que la construcción no continuaba por solamente la orden del rey, sino que no continuaba porque el pueblo estaba entretenido en lo suyo y sin tener en cuenta a Dios. El pueblo se encontraba, entre comillas, ocupado atendiendo sus vidas personales. Por el contexto del capítulo 4, el pueblo se encontraba atendiendo sus casas, embelleciéndolas cuando la casa de Dios estaba prácticamente en ruinas. A esas alturas el pueblo de Dios, más que desanimado, estaba pecando, pues cada quien estaba entretenido en lo suyo sin poner a Dios en primer lugar. Y en Ageo capítulo 1 ellos decían en el versículo 2: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Noten la actitud del pueblo escogido de Dios. No le importaba lo que Dios pensara o lo que Dios había ordenado. Así que el Señor los reprende diciéndoles en el versículo 4 del capítulo 1 de Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? El pueblo estaba a gusto remodelando sus propias casas, enfocándose en ellos y solamente en ellos. Y aunque estaban conscientes de que la obra de Dios necesitaba ser reedificada, no les importó y se enfocaron en ellos mismos. Fueron, como muchos de nosotros en ocasiones, egoístas, y cayeron en un grave pecado, violando el primer mandamiento, tan solamente ese mandamiento de izquierda a derecha. Tal vez de labios decían que el Señor era su Señor y era un solo Dios, pero en la práctica ya no era Dios una prioridad en sus vidas.
De hecho, la prioridad máxima en sus vidas eran ellos mismos. La casa de Dios se encontraba en ruinas, pero sus hogares eran casas artesonadas, o sea, casas lujosas. Así que, ¿qué necesitaban hacer? ¿Cuál era el remedio? Y de paso, ¿cuál debería ser el remedio también para nosotros si es que nos encontramos en esa misma condición? Bueno, ellos necesitaban que viniera una palabra fresca de Dios para que entonces la palabra de Dios les animase y ellos se pudieran levantar y se pudieran arrepentir de su pecado y volvieran a reconstruir el segundo templo. ¿Y quién mejor que el profeta Ageo y junto con el profeta Zacarías, cual propósito fue precisamente exhortar al pueblo a que volvieran todos a trabajar en la casa de Dios? O sea que Dios iba a usar a hombres, pero ¿de qué manera? ¿Cuál iba a ser su técnica? Bueno, la técnica de estos profetas no fue hablándoles suavemente y pasivamente, no, estos profetas señalaron al pueblo cuán negligentes habían sido todos en enfocar toda su atención en ellos mismos y no en la reconstrucción de la casa de Dios. Ellos estaban pecando y la palabra de Dios tenía que confrontarlos. Dios, así como hoy y siempre, demanda adoración y el pueblo no podía hacerlo si la casa de Dios no estaba terminada. Así que estos hombres, Ageo y Zacarías, profetas del Dios viviente, valientemente se pararon para llamar al pueblo al arrepentimiento y así el pueblo finalmente pudiera recapacitar y darse cuenta de que Dios necesitaba ser la prioridad en sus vidas. Y asimismo, amada iglesia, nosotros también no debemos ni podemos detenernos cuando veamos oposición. Todo lo contrario, debemos de no rendirnos. Necesitamos continuar con nuestro llamado y atenderlo con sabiduría y confianza en el Señor. Y así como vamos a ver en nuestro pasaje, para que finalmente podamos, así como el pueblo de Israel, al final, después de haber oído su palabra y haber obedecido, podamos celebrar y adorar a Dios con gozo y con gratitud. Así que después de ese, si queremos decirlo así, bajón espiritual del pueblo de Israel, vienen los hombres de Dios, los profetas, para animarlos con una palabra fresca del Señor. Y aquí es donde empezamos nuestra exposición. Esdras capítulo 5, versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. El versículo 1 dice que estos hombres, profetas del Dios Altísimo, hicieron una cosa: profetizaron. En otras palabras, hablaron por Dios. Como hemos visto en la carta a los Hebreos, en otras ocasiones Dios hablaba por voz audible, en otras por sueños, en otras por visiones y en muchas otras, como en este caso, Dios hablaba por medio de los profetas. Los profetas, una vez más, yo los he llamado los micrófonos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos hablaban exactamente lo que Dios quería hablar a su pueblo. Pero exactamente qué fue lo que ellos hablaron. En otras palabras, ¿qué fue lo que Dios habló? Bueno, para poder ver la escena completa tenemos que ir al libro del profeta Ageo, y si quiere acompañarme ahí. Ageo capítulo 1, versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas,
hadas, y esta casa está desierta? Pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Pero noten luego cómo el Señor les dice exactamente lo que tenían que hacer. Versículo 8, esto es lo que Dios les mandó hacer. Versículo 8, subir al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios había hablado. El pueblo estaba prácticamente hipnotizado, sumergido en su propio pecado, pecando en contra de un Dios digno de adoración. Habían olvidado y violado el primer mandamiento, habían dejado de dedicarle su vida completa a Dios. Pero viene la palabra de Jehová por medio de los profetas y Dios habla y les reprende fuertemente y les dice, básicamente, levántense y vayan y suban al monte y traigan madera y comiencen a reedificar mi casa. ¿Para qué? Para que en ella ustedes me glorifiquen. Dios habló a su pueblo, su voz se escuchó, y así como truenan los relámpagos, así como hacen también estruendo las aguas, por fin el pueblo de Dios escuchó y recapacitó. Y no solamente el pueblo recapacitó, junto con ellos también los líderes que Dios previamente había designado para que supervisaran y estuvieran a cargo de la obra de Dios también recapacitaron. Volvamos a nuestro texto en Esdras capítulo 5, versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo del Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Todos se levantaron, dejaron sus casas artesonadas, sus casas lujosas. Todos se dieron cuenta de su grave error, se levantaron y comenzaron a reconstruir la casa de Dios que estaba en Jerusalén, el sitio que Dios mismo había escogido para que su pueblo le adorase. Pero noten que ahora el pueblo ni sus líderes se encontraban solos. Era necesario que con ellos estuviesen a su lado también los profetas de Dios. Noten el final del versículo 5, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos también los profetas de Dios que les ayudaban. Ahora, imaginemos por un momento la escena. Esto requería trabajo físico. Significaba que todos se debían de esforzar, tenían que sudar. Pero ¿qué era lo que los profetas tenían que hacer exactamente? ¿Para qué tenían que estar ellos ahí presentes también? Tal vez para levantar también ladrillos, para hacer mezcla, para cortar madera. No, ellos tenían que estar ahí para que la palabra de Dios estuviera presente y todo el pueblo continuara edificando, y al mismo tiempo por la palabra ellos mismos ser edificados por ella. Los profetas acompañaron al pueblo entero y también a Zorobabel, a Jesúa, en fin, a todo mundo. Y tal vez hoy no tengamos profetas en medio de nosotros, pero amada iglesia, sí tenemos el privilegio de tener en nuestras iglesias, y hablando de aquellas iglesias que son sanas doctrinalmente,
a hombres llamados y escogidos por Dios. ¿Para qué? Para que ellos, así como los profetas, profeticen, prediquen lo que Dios tiene que decir. Y por tan solamente esa razón, amada iglesia, nunca debemos de menospreciar a estos hombres. No solo por quienes son, sino porque primeramente ellos han sido enviados por Dios. Y entendemos que los pastores en las iglesias son regalos de parte de Dios, de acuerdo a Efesios capítulo 4. Y segundo, no debemos de ignorar su mensaje, ya que a través de ellos Dios nos habla. Su palabra, por decirlo así, es la voz de Dios para nuestras vidas. Y así como Israel, habiendo estado en momentos difíciles como pueblo de Dios, es por eso que muchas veces nosotros también en tiempos de angustia y aflicción, y al escuchar una palabra de parte de Dios fresca en nuestras vidas, la tomamos y la creemos y la ponemos también por obra. ¿Y cómo respondemos? ¿O cómo deberíamos de responder? Bueno, así mismo como el pueblo nos levantamos para hacer lo que Dios nos ha mandado, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, aun cuando haya oposición, justo como sucedió con el pueblo después de que ellos habían determinado a reconstruir el templo. Una vez más, imaginemos la escena. Viene la palabra de Jehová por medio de los profetas, les da una indicación, el pueblo escucha y se levanta finalmente, obedece. Pero noten lo que sucede, versículo 3. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Aquí en este versículo vemos a dos hombres. El primero era Tatnai, quien era el representante persa en todo el territorio al oeste del río Éufrates, y su título oficial era el gobernador de más allá del río. El segundo hombre tenía por nombre Setar-Boznai, y este bien pudo haber sido el escriba o el secretario de Tatnai, y básicamente estaba encargado de informar al monarca persa de cualquier asunto relacionado con aquellas tierras que se encontraban bajo su dominio. Y en realidad la escritura no nos revela mucho acerca de estos hombres, pero si algo podemos aprender de ellos era que ambos eran hombres malos. ¿Por qué? Porque ellos estaban interponiendo en la obra de Dios. En otras palabras, podemos deducir que estos hombres eran obreros del mismo Satanás, y ellos junto con todos sus camaradas fueron hacia ese sitio de construcción para tratar de detener todo el trabajo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Y yo me los puedo imaginar con toda la prepotencia del mundo diciéndoles en el versículo 3, parte final: ¿quién les dio permiso para construir esta casa y levantar estos muros? Y no solamente preguntaron esto, de hecho ellos querían saber todavía mucho más. Observen el versículo 4. Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Dos preguntas, podríamos decir básicas, que hicieron. Número 1, ¿quién les dio permiso? Número 2, danos sus nombres. Dinos exactamente quiénes son. Posiblemente nos demos una pequeña idea de la altivez de estos hombres. ¿Por qué? Porque lamentablemente la iglesia también ha sufrido de este tipo de experiencias y muy similares, donde hombres que se autoproclaman como líderes de alguna iglesia o de otros lugares ejercen de repente autoridad propia, abusando de su posición para de alguna manera amedrentar a la santa iglesia del Señor. Pero saben, este tipo de hombres no tienen la mínima idea de con quién verdaderamente se están metiendo.
De seguro estos dos hombres insolentes miraban a Zorobabel, el líder civil, y a Jesúa, el religioso, y los menospreciaban y los miraban como si no fueran nadie. Pero lo que no sabían era que de parte de ellos estaba Dios, el gran yo soy. Noten el versículo 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. En otras palabras, amada iglesia, cuando Dios se propone hacer algo, escuchen esto, no hay nada que lo detenga. Aun cuando el enemigo se levante con toda su fuerza, Dios en su fidelidad se propone a estar con su pueblo. Noten cómo dice el versículo 5, dice que sus ojos, o sea, su cuidado y su protección estuvo sobre los ancianos de los judíos. En otras palabras, Dios no los había desamparado. Su casa tenía que levantarse y ningún Tatnai y ningún Setar Boznai iría a interponerse en la obra de Dios. Y estos ancianos, siendo los líderes, representaban a todo el pueblo, así que Dios estando con ellos significaba que estaría también con todos los demás. Así que esta intervención por parte de Dios ocasionó que la obra continuara sin ningún impedimento. Dice el versículo 5 que no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, quien era ya para ese entonces el rey. Pero aparentemente Tatnai, este hombre malvado, no se dio por vencido. Y eso es lo que nosotros también debemos de esperar cada vez que Dios está obrando. Siempre se van a levantar hombres inicuos y malvados para tratar de alguna manera u otra interrumpir lo que Dios está haciendo. Pero saben, amada iglesia, no hay que temer. No hay que sucumbir a la presión. Todo lo contrario, tenemos que seguir firmes y así como dice Dios en la carta a los Efesios, y siendo creyentes diligentes debemos de ponernos nuestra armadura. Efesios capítulo 6 versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar ¿qué? Firmes. Pero noten que Tatnai no se dio por vencido y continuó con su malvado plan. Versículo 5, parte final. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Ahora observen el versículo 6 y versículo 7 también. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Así como los samaritanos se levantaron en contra en el capítulo 4 escribiendo falsas acusaciones, pero según ellos con todas las reglas de etiqueta para que de alguna manera pudieran adorar al rey, le dijeron al rey Artajerjes en el capítulo 4 versículo 7, noten lo que dijeron los samaritanos: al rey Darío toda paz. Perdón, el versículo 7 del capítulo 5, al rey Darío toda paz. En otras palabras, un saludo cordial al rey. Como si no estuviese pasando nada, como si ellos no hubiesen hecho absolutamente nada, como si fuesen inocentes. Un saludo aparentemente normal, pero detrás de ese saludo se encontraban las mismas intenciones del infierno. Versículo 8. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Y ya los maderos están puestos en las paredes
y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. O sea, por cierto, dicen ellos, o decían, estuvimos visitando por ahí, por la provincia en donde Judea, ahí donde por cierto están construyendo la obra del gran Dios. Y vimos que está todo listo y preparado, ya levantaron paredes con madera, hemos visto gran movimiento y van a un ritmo bien acelerado y parece ser que les está yendo muy bien. Y la verdad, oh rey, es que nosotros nos preocupamos, no sabíamos por qué todo esto estaba aconteciendo. Y tú, rey, necesitas saber esto. Así que tomamos cartas en el asunto y nos atrevimos a preguntarles lo siguiente, versículo 9. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Exactamente la misma pregunta del versículo 3. Noten el versículo 10 ahora. Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber. Exactamente la misma pregunta del versículo 4. O sea, ellos según necesitaban esta información para luego remitírsela al rey. ¿Por qué hicieron esto? ¿Ustedes creen que lo hicieron con buenas intenciones? Bueno, básicamente ellos hicieron esto, obtuvieron esta información para remitírsela al rey y para poder acusarles con él. Versículo 10. Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. ¿Qué clase de hombres son estos? ¿Hombres de Dios? No. Este es el típico perfil de hombres con una mente corrupta, hombres con un corazón depravado, tratando de hacer ilegítimo el trabajo de Dios. Cuando Dios había requerido que su pueblo se levantase para que pudiera reconstruir el templo. Y aunque el pueblo estaba haciendo bien, estos hombres entrometidos tratan de ilegitimizar lo que está sucediendo, lo que Dios está haciendo, la obra perfecta de Dios. Pero noten que Zorobabel y Jesúa, habiendo sido animados por los profetas y por su predicación, respondieron y relataron con veracidad de la siguiente manera, comenzando en el versículo 11, y aquí vamos a leer hacia el final del capítulo para entonces comenzar con el capítulo 6, versículo 11. Y nos respondieron diciendo así: nosotros siervos del Dios del cielo y de la tierra, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya hace muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el grande rey de Israel. Versículo 12. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Versículo 13. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Versículo 14. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey de Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Versículo 15. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Versículo 16. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Básicamente dijeron: se ha empezado la obra y como todavía no está terminada, necesita seguir su curso.
Básicamente todo esto era un resumen de los eventos que habían llevado a los judíos hasta ese momento. Y en el versículo final de este capítulo vemos a los oficiales persas que le hacen una sugerencia al rey después de haberle traído su reporte, o más bien después de haberle traído ese chisme con falsas acusaciones. Versículo 17. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia. Si es así que por el rey de Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Básicamente los oficiales persas sugieren al rey Darío buscar en los archivos reales los documentos que pudieran comprobar o negar los reclamos legales que los judíos líderes habían presentado para la obra de reconstrucción en Jerusalén. Y en Babilonia sería el lugar más obvio para que los documentos de las órdenes de Ciro se hubiesen guardado. Así que los oficiales persas quedaban en espera de la decisión del rey, y aparentemente ellos no intervendrían directamente hasta no tener una palabra oficial al respecto. Y esto nos lleva ahora al siguiente capítulo, en donde vemos que aparentemente el rey Darío acepta la sugerencia y envía a que se busque entre los registros tal documentación. Versículo 1 del capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Los oficiales persas, quienes en realidad, en vez de haber actuado profesionalmente, actuaron más bien como todos unos chismosos, no iban a intervenir hasta el momento que tuvieran de parte del rey la palabra o la orden oficial para proceder o no proceder en sus malas intenciones. Básicamente ellos lo único que querían era detener todo. Pero noten lo que sucedió a continuación. Los oficiales persas no se lo esperaban. Y aquí leeremos de los versículos del 2 al 5 del capítulo 6. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Los persas, los oficiales persas, llevaron su reporte con malevosía, informaron al rey Darío sobre lo que acontecía en Jerusalén y sugieren al rey que se buscase documentación con el fin de perjudicar al pueblo de Dios. El rey, como vimos, da la orden para buscar en los archivos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Encuentran el decreto de Ciro al pueblo judío, e inmediatamente y sin perder el tiempo, el rey Darío dio una orden que se iba a alinear no con los oficiales persas, dio una orden que se iba a alinear con la perfecta voluntad de Dios. Los oficiales persas querían hacer maldad, se estaban interponiendo en la obra de Dios, estaban metiendo, como decimos, su cuchara donde no les pertenecía. No era de su plato, no era para ellos. Dios lo había demandado. Y noten lo que Dios hace a través del rey. Versículo 6. Noten cómo él le responde a los oficiales persas que se estaban entrometiéndose en la obra. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai,
y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. En otras palabras, adiós. Adiós Tatnai, adiós Setar-Boznai, váyanse de Jerusalén, todos ustedes no tienen que hacer nada aquí. Observen lo que acaba de suceder aquí, amada iglesia. Básicamente un rey que no le servía al Dios Altísimo. Este era un rey pagano, un rey que no conocía a Dios, pero siendo usado por Dios para llevar a cabo sus propósitos divinos. Continuemos leyendo, versículo 7, capítulo 6. En el versículo 6 al final les dijo, váyanse de allí. Versículo 7, dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. O sea que ahora el pueblo no tan solamente podía continuar con la reconstrucción del templo como había sido establecido por el rey Ciro, sino que ahora, por lo que vemos, el rey Darío modificó esa orden y añadió que se les dejara en paz en la obra de construcción. O sea, en vez de salir perjudicado el pueblo de Dios, fue extremadamente beneficiado. Pero eso no fue todo. Aún hay más. Versículo 8. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones. ¿Qué? Los gastos, ¿para qué? Para que no cese la obra. Imaginemos los rostros de estos hombres. El rey ordena además que se les asistiera en lo necesario y especialmente con sostenimiento financiero. ¿Para qué? A fin de asegurar que no habría más interrupciones en la obra hasta que finalmente el templo se terminara. En otras palabras, a los que querían perjudicar al pueblo de Dios les salió, como dice el dicho, el tiro por la culata. Y amada iglesia, esto es exactamente lo que sucede cuando alguien se mete en los asuntos del Dios de las Escrituras. Nadie, escuchen esto, nadie se mete con sus hijos, nadie se mete con su iglesia sin tener que sufrir las consecuencias en su debido momento. Dios es y ha prometido que Él es el vengador de todos sus enemigos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35 afirma esto, dice el Señor, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Y es por eso que hoy en día a nosotros, sus hijos, nos manda no a tomar cartas por nuestras propias manos, sino dejar de que Él se encargue de todo lo malo y de todas las injusticias que se cometen en contra de nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 19, reafirma esta verdad. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ciertamente Dios se había encargado de su pueblo. Él había prometido que su casa sería reconstruida. Y podemos ver la mano poderosa de Dios sobre su pueblo y en favor de ellos al permitirles seguir trabajando en su obra. Así que el rey, como parte de su edicto, ordenó también lo siguiente, versículos 9 y 10 de Esdras capítulo 6. Y lo que fuere necesario, aparte, noten cómo el rey pagano que estaba siendo usado por Dios en esos momentos modifica la orden.
y lo que fuese necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén. Les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Versículo 10. Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. En otras palabras, provean, dijo el rey, provean todo lo que fuera necesario. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios pudiera realizar debidamente sus sacrificios, sus holocaustos, sus ofrendas a Dios. Becerros, carneros, corderos, trigo, vino, aceite, cualquier cosa que los sacerdotes, quienes abogan y ofrecen estos sacrificios en favor del pueblo, provéanselas. Y no una sola vez, no temporalmente, sino todos los días. Ellos realizan estas cosas diariamente y yo, el rey Darío, ordeno, decreto que no les falte nada. Una vez más, imaginemos los rostros de los oficiales persas. Pero observen lo que el rey hace a continuación. No solamente ordena esto. ¿Sí notaron que en estos versículos que acabamos de leer, siendo un rey pagano, reconoce que existe un Dios verdadero? Y es por eso que a continuación vemos que no solamente hace una orden, sino que también hace una petición. Versículo 10, capítulo 6. Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y ¿qué? Y oren por la vida del rey y por sus hijos. Así que el rey no solamente buscaba el apoyo a los judíos, sino que también buscaba la intercesión ante Dios a favor de su imperio y de sus descendientes. Reconocía que este Dios era un Dios realmente vivo y verdadero. Pero el edicto no termina ahí. El edicto original de Ciro había sido confirmado por el rey Darío, pero ahora todavía se le agrega una palabra de sentencia para todo aquel que quisiera oponerse y tratar de estorbar a la obra de reconstrucción. Versículo 11 del capítulo 6. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. O sea que el castigo sería básicamente quitar una viga de la casa del violador del edicto y que esta viga pudiera ser empalado por ella. O que esa persona violadora pudiera ser empalada por esta viga. Algunas versiones de la Biblia traducen o interpretan esta acción como el simple acto de colgar o ahorcar a la persona de una de las vigas de su casa. Pero cualquiera que sea la interpretación o la traducción, mejor dicho, la consecuencia sería una consecuencia terrible y dolorosa. O sea, que tenía que pagar por su intervención. Así que la idea que se transmite es de una acción muy, pero muy cruel. Básicamente el cuerpo de la persona tenía que ser atravesada con la misma viga que se removía y después se colocaba nuevamente donde se le sacó. Y la casa de la víctima era abandonada para luego ser destruida y convertida en un montón de escombros. Y todo aquel que viera esa propiedad recordaría lo que le sucedió. Pero aún hay más. El decreto todavía no termina. Versículo 12 del capítulo 6. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiera su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén.
Yo, Darío, he dado el decreto y sea cumplido prontamente. Recordemos el poder que los reyes tenían en aquel entonces. Lo que él decía se debía de llevar al pie de la letra. Y si no se obedecía, había grandes repercusiones. Había algo muy grande que pagar. Después de una orden como esta, ¿ustedes creen que los persas iban a negarse, iban a seguir oponiéndose? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto que no. Así que, ¿qué hicieron? Bueno, ellos inmediatamente se acataron a este decreto y actuaron conforme a él. Versículo 13. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, ¿qué hicieron? Hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Es necesario que sea Dios el que intervenga a favor de los suyos. Podrá de alguna manera parecer que a veces se tarda, ¿cierto? Y especialmente cuando viene una tras otra, y parece ser que no tiene fin. Pero ¿saben? Dios jamás llega tarde. Él llega en el preciso momento que Él tiene que llegar. Y si te digo estas palabras, amado hermano, es para animarte a que no desfallezcas, a que sigas confiando y a que sigas esperando en Dios. Sé paciente, síguele creyendo a Dios. Tan solamente por tu parte, haz y encárgate de la obra de Dios y Él en su momento se hará a cargo de lo tuyo. Y es por eso que Jesús en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo capítulo 6 dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego ¿qué? Y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. O sea que básicamente hacemos su obra y lo que nos corresponde, y Dios se va a encargar de cada y una de nuestras necesidades. Él no nos va a desamparar jamás. No lo hizo con su pueblo, ni tampoco lo hará con su amada iglesia. Aunque haya mucha intervención, aunque salgan muchos opositores, aunque vengan muchas pruebas, aunque sintamos mucho dolor, y Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Él siempre está haciendo algo detrás de todo eso, y entendemos verdaderamente que todo tiene un propósito. Y aunque no lo conozcamos, ese propósito, y aunque no entendamos lo que suceda, así como Job nunca supo el porqué de su sufrimiento, pero como dijo un predicador sobre Job, no conoció el porqué de lo que le sucedió, pero sí conoció a Dios, y eso fue suficiente. Y todos conocemos el final de su historia. Un hombre que hasta el último día de su vida confió en Dios sin reservas en todo tiempo. Pregunta: ¿puedes tú confiar así en Dios? Me atrevo a decir que tú no has pasado ni una centésima de lo que Job atravesó. Pero si él pudo seguir confiando en Dios, en el mismo Dios que tú dices creer, ¿por qué no lo puedes hacer? Te animo a que lo hagas. Sigue confiando en ese Dios. Versículo 14 del capítulo 6. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Atarjerjes, rey de Persia. O sea que esta obra nunca más se detuvo.
El pueblo verdaderamente se había determinado comenzar y no parar hasta verla terminada. Y mientras ellos obedecían a la voluntad de Dios, al seguir reconstruyendo, ¿qué era lo que sucedía? Ellos prosperaban. Prosperaban. ¿De qué manera prosperaban? Espiritualmente. A veces se tiene la costumbre de pensar negativamente sobre este término prosperidad, y gracias a los falsos maestros que abundan por todos lados. Pero, amada iglesia, la prosperidad sí es real. Dios prospera a sus hijos cuando estos están obrando en su voluntad. Dice nuestro texto que los ancianos y los judíos, al estar trabajando en la edificación de Dios, ellos prosperaban, o sea, tenían éxito, un éxito verdadero. En este caso, el éxito no era la superación personal, ni la abundancia material. No se emocionen. Sino que consistía de todo aquello que Dios da por medio de su palabra. Dice que ellos prosperaban, versículo 14, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. O sea que Esdras nos hace ver que las vidas y los ministerios del profeta Ageo y el profeta Zacarías habían influenciado de tal manera al pueblo que habían sido exhortados, y eso fue lo que los motivó a no cesar de trabajar, y por esa razón ellos fueron prosperados por Dios. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué estoy así en esta condición? Me siento fatal. ¿Por qué, Dios, si yo soy tu hijo? Posiblemente no estás haciendo lo que Él te ha mandado hacer, ya sea en tu casa, en tu familia, específicamente con tu esposa, tus hijos, tus responsabilidades básicas. Posiblemente no estás obedeciendo en cuanto a tu iglesia local. Posiblemente tienes algún don que puede ser utilizado para la edificación de los demás y estás ahí y dices, no, me siento mal. Bueno, me atrevo a decir que posiblemente la razón por la que te sientes así es porque no estás siendo obediente a Dios y a su voluntad. Por esa razón tal vez Dios no te prospera. No hay prosperidad espiritual. Un comentarista dijo sobre los profetas: estos profetas de Dios no proclamaron ni dieron órdenes sobre qué hacer o cómo llevar a cabo la reconstrucción del templo, pero sí inspiraron a la gente a hacerlo. Amada iglesia, la verdadera prosperidad es aquella que viene de Dios y especialmente por causa de su palabra. Y como Dios había prometido estar con ellos, y ellos al obedecer y al permanecer en la reedificación del templo, es por eso que Dios los prosperaba y su mano se hacía evidente sobre todo el pueblo. Mis amados, nosotros no podemos estar en una condición, en una bajeza espiritual. Así que examinémonos delante de Dios y especialmente en cómo se encuentra nuestra mayordomía, cómo realmente estamos administrando lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha mandado hacer. Versículo 15, casi terminamos. Esta casa fue terminada. Nosotros lo leemos, pero esta casa finalmente se completó. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Aproximadamente 4 y medio años después
fin terminada. Y con esto Israel proclamaba a Dios su soberanía, no tan solamente sobre ellos, sino también sobre todos los demás reyes y sus respectivos reinos. Y con esto todo el mundo, absolutamente todo el mundo sabría que Dios era el gran Dios verdadero y que su pueblo Israel era su pueblo escogido. Y como pueblo escogido por Dios, al final ellos no podían pensar en ninguna otra cosa más que celebrar juntos como un hombre para la gloria de Dios. Versículo 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Finalmente la casa de Dios fue terminada y el pueblo se goza en gran manera. Pero no olvidemos esto, la travesía de Israel no fue una fácil. Ellos se tuvieron que enfrentar con reinos poderosos, con enemigos astutos. Al final ellos sucumbieron ante las demandas de hombres malvados. Y como vimos, fue necesario que Dios mandara a hombres que él había preparado, a estos profetas, Ageo y Zacarías, para que entonces retumbaran los oídos de los judíos con una profecía y para que removieran los corazones llenos de pecados por su comodidad y su falta de complacencia por las cosas de Dios. O sea que la actitud con que se llevó a cabo esta dedicación la podemos encontrar en la siguiente frase. Atravesaron por mucho, en un momento determinado sucumbieron, pero viene la palabra de Dios, ellos vuelven a recapacitar, trabajan, obedecen, son prosperados, la casa se terminan y noten la actitud de todos ellos. Noten el versículo hacia el final, 16. Hicieron la dedicación de esta casa de Dios, ¿de qué manera? Con gozo. Amada iglesia, nosotros en este tiempo, realmente, aunque usted no lo crea, nosotros en estos tiempos estamos siendo testigos de la mano poderosa de Dios. ¿Por qué lo digo así? Porque cada domingo, cada día del Señor tenemos el honor de congregarnos y crecer en su palabra. Así que nuestra actitud debe de ser la misma. Debemos también gozarnos, no amargarnos, no dejando que crezca en nosotros la terrible raíz de amargura. No olvidemos que Dios está con nosotros. El Señor Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días en esta tierra. No hagamos algo enorme de una cosa tan pequeña. Mis amados, somos responsables delante de Dios. Y entre nosotros, ya hablando como iglesia local, no debería de haber ningún tipo de desunión. Dios nos ha mandado a estar unidos por su causa, no por la nuestra. Y eso significa que entonces debemos de acceder muchas veces y de rendirnos y de tratar con nuestro orgullo para poder estar bien con nuestros demás hermanos. Debemos de gozarnos. Tenemos una iglesia local. Dios ha sido bueno. Dios está obrando de una manera sobrenatural. Así que no podemos cerrarnos, no podemos ignorar a lo que Él está haciendo. No tomemos la actitud del pueblo preconstrucción, sino post-reconstrucción. O sea, con gozo, con alegría, con júbilo. ¿Por qué? Porque Dios está obrando. Y aún más, todavía con su iglesia, aquella por la cual su hijo, su único hijo, murió por ella. En esos momentos donde posiblemente
estás débil espiritualmente, por cualquier que sea la razón, solamente voltea tu mirada y mira a esa cruz. Eso te debería de recobrar todos los ánimos. Cristo fue a la cruz por ti. Murió por ti. Se hizo culpable siendo inocente por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Absolutamente todos, hasta el más perverso que hayas cometido. Si realmente creíste en Él. Él murió por tu pecado. Ya no eres culpable de ninguno de ellos. Recuerda la cruz, recuerda su sacrificio. Eso te debe traer un gozo inmenso. Un gozo que el mundo no conoce. ¿Cómo no trabajar en la obra de Dios? Incluso cuando estemos llorando y sufriendo, pero al final te gozas así como el pueblo de Dios se gozó por haber terminado finalmente la casa de Dios. Te animo, amada iglesia, a que lo medites en tu corazón, que te apoyes con sustento bíblico y te determines a obrar para el Señor, para tu iglesia, para los perdidos, y al final te pueda a Dios. No te canses de hacer el bien. Jamás te canses de hacer el bien. Piensa en Cristo. Hasta el último suspiro de su vida, Él hizo lo bueno. Te traten mal, aunque pienses que están en contra de ti, recuerda a Cristo, recuerda la cruz. Señor, gracias por tu santa palabra y el privilegio de poder haberlo escuchado. Confiamos, Señor, en que esta nos va a santificar y alinearnos con tu perfecta voluntad. Queremos caminar contigo como iglesia, Señor. No queremos ser como otras iglesias, Señor, que se apartan de la verdad o que conocen la verdad pero no actúan conforme a ella. Queremos ser hijos obedientes. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos pueda reanimar, Señor, con la palabra cada vez que entre la duda o el desconcierto. Que tu pueblo, Señor, se pueda levantar así como tu pueblo lo hizo en aquel entonces, y que continuemos, Señor, hasta ese día cuando te veamos finalmente cara a cara. Esto oramos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.